Poco se habla de Roberto Navarro y con buen motivo. El tipo no es nadie. Pero como es una máquina de decir boludeces y no podemos dejar que ser pelotudo sea gratis, hoy le vamos a dar sus 10 minutos de fama en un canal que sí ve la gente. El 10 de agosto, a pedido de su Sugar Daddy, que hizo su aparición estelar en el programa, Navarro dedicó una columna entera a intentar meterle miedo a la gente con el título Dólar a 3.000 y miedo al corralito. ¿Por qué esto se me hace familiar? Ah, porque durante la campaña de Massa vendía el mismo pescado podrido. Con Milei presidente hay riesgo de hiper, riesgo de corralito. Del mismo modo que decía... También está la posibilidad de que esta gente, cuando vea que se le arma el lío, se convierta en una dictadura. Cierra el Congreso. Y también decía cosas como... Hoy es un problema, porque arrastra el dólar, y si llega a ganar con una diferencia el 22 de octubre, cada que nosotros lo veamos como el próximo presidente, el infierno se empieza ahí. Sí, se desataría para las cucas. Raid Max, con su avanzada tecnología, mata cucarachas al instante. Así que para sorpresa de nadie, Navarro, en un intento paupérrimo de atacar el logro de haber conseguido el número más bajo de inflación de los últimos 5 años, salió a militar una hiper con datos de la inflación de Cava. Vamos a ver la inflación de Cava, mostrámela. Es el 2,5%. Recordemos que la inflación había llegado al 1,5% y recordemos que todo lo que hace Milei dice que es para bajar la inflación. Y claramente, porque si comparamos los datos de la inflación de Cava de los primeros meses del último año de Alberto y los primeros 6 de este año, es evidente que el Raid Max es efectivo. Aunque quizás una de las peores cosas de ser Navarro no sea tener que depender de malas interpretaciones y de datos malintencionados para tratar de defender un punto, sino tener que estar entregándole el orto permanentemente a quienes manejan la pauta. Una distinción que recibió incluso por parte de colegas cucas. Eduardo Anguita decía que lo que hacía Navarro era choreo disfrazado de militancia. Incluso fue increpado por el energúmeno de Tenenbaum, que en una nota radial del 2015 lo criticó por recibir 15 millones de pesos durante los últimos 6 años de gestión kirchnerista a razón de un salario mensual a base de pauta de 200.000 pesos, que a día de hoy equivaldría a aproximadamente 24 millones de pesos por mes. Lo peor es que Navarro insinuaba que cobraba poco. Roberto, cuando vos le decís a la gente que 200.000 pesos por mes para 5 programas, es decir, 40.000 pesos por mes por programa, es mucho, le estás mintiendo y vos sabés que le estás mintiendo. Y todavía tiene el tupé de negar haber sido beneficiado laboralmente por la pauta millonaria que recibía y justificaba la existencia de sus 5 programas de ese entonces, esgrimiendo el argumento de que tenía una pyme que vendió y que le fue bien. Pero si la pauta no lo beneficiaba laboralmente, entonces ¿por qué en 2020 salió a llorarle pauta a Alberto Fernández para que le pague? Diciendo que iba a terminar cerrando el destape por no poder mantener la estructura si no le pagaba. Y si tan bien le iba en el sector privado vendiendo pymes, ¿por qué en la actualidad el medio de Navarro está levantando programas tras la suspensión de la pauta nacional? Como dato de color, cuando Navarro salió a llorarle pauta a Fernández, admitió que tenían muy poca pauta hasta que ganó Alberto e hizo un acuerdo con él. Dijimos que con pauta y suscripciones les daríamos un crecimiento muy alto. Literalmente admitió hacer periodismo para beneficiar al gobierno anterior. Y por supuesto, porque entre 2020 y 2022 el Destape tuvo un incremento de pauta oficial del 695%. Entre nación y provincia se le habrían asignado a sus empresas durante la gestión anterior 2.772.589.179 pesos en concepto de pauta oficial. Hoy por hoy, si bien se cerró esa escandalosa canilla a nivel nacional, a nivel provincial nos encontramos con que el Disenso reportó que entre febrero y junio del 2024, Kicillof destinó más de 900.000 millones a Navarro en concepto de pauta oficial para sus 2 webs, el Destape Web y el Destape Radio, y más de 2.000 millones en el transcurso de todo el año. Y no solo no tiene vergüenza de admitir que recibe pauta, sino que insinuó que no recibe suficiente. ¿Por qué Futurock? Mira, no lo sé. Yo lo que sé es que el cuento de la pauta, además, muy merecido, porque nosotros, respecto de un montón de otros medios,
en general, de los que no se nos parecen y los que no se nos parecen, ligamos mucho menos. Casi te diría que te cagan. Me cagan, pero aparte cada vez que sale una operación con Pauta Rock, Sí. yo miro los números de verdad y digo, pero nos están cagando. La verdad, Yo lo para sé. pagar este costo deberíamos ir a buscar más. Yo lo sé. Así como Navarro se congracia con Mengolini en este clip, este fue denunciado en 2022 por incitación a la violencia contra colegas, diciendo que deberían tener miedo y que algo había que hacer con ellos frente a sus denuncias contra Alberto Fernández. Y como dato curioso, el año pasado se desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Navarro. Y si hay algo más por lo que se lo conoce a este tipo, además de por pautero y mala leche, es porque en 2015 dijo que Scioli había ganado las elecciones por amplia diferencia. Ganó Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el nuevo presidente de los argentinos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es el nuevo presidente de los argentinos. Ya falta un minuto nada más para el cierre de los comicios. En provincia de Buenos Aires ganó Aníbal Fernández, reiteramos, en provincia de Buenos Aires ganó Aníbal Fernández, el candidato del Frente para la Victoria. Bueno, sí, Daniel Scioli ganó por una amplísima diferencia, yo diría claramente por más de 3 millones de votos. Lo gracioso es que pese a que existe el archivo, el tipo niega haber dicho eso. Te escuché participar de un programa donde decía que Scioli era presidente electo y Scioli no era presidente electo. No, yo no lo dije, lo bueno, dijo Daniela Ballesteros. está bien, vos... Y lo negó más de una vez. Y a partir de ahí Clarín sacó unas 200 veces mi cara con ese graph. Yo no puse el graph, y si mirás las 2 horas, yo ni siquiera digo la frase. Bueno, sí, Daniel Scioli ganó por una amplísima diferencia, yo diría claramente por más de 3 millones de votos. En 2019, Navarro volvió a hacer el ridículo, asegurando que la candidata acá en Mendoza estaba palo a palo con Suárez, todo para que la tipa reconociera la derrota una hora más tarde. Y como no le alcanzó haber hecho el ridículo 2 veces, en 2021 pasó esto. Acá nuestra abogada dice que ya podemos dar el resultado. ¿Cuál es? Y como ustedes saben, porque me estuvieron viendo, ya hablé con No te para de sonar el toda la teléfono. gente que podía hablar. Así que ¿Cuál es el título, Roberto? podemos decir que hay un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Con este historial en su haber, es evidente por qué Navarro hace estos papelones, en un intento paupérrimo de desprestigiar al gobierno. Navarro ataca los vetos de Milei no por una cuestión moral o ideológica, sino porque si Javier no veta, el equilibrio y el superávit se verían afectados, la inflación volvería a desatarse y de golpe no serían jubilados, ni discapacitados, ni residentes del Garrahan los afectados, sino todos los argentinos a quienes ellos se encargaron de dejar en la miseria, con índices de pobreza superiores al 52%, que hoy la gestión del gobierno viene bajando en tiempo récord. El error está en que ellos creen que con el veto Javier deberá pagar un costo político. Deliran que lo tienen entre la espada y la pared, cuando la realidad es que no entienden que los argentinos eligieron sacarlos a patadas porque comprenden que las cosas no se arreglan de un día para el otro y que este es el único camino a través del cual finalmente todos van a poder prosperar y que no hay psicopateada suficiente que puedan hacer enajenados mentales como Navarro que logre cambiar la percepción de la gente después de que fuimos activamente saqueados por décadas. Quieren vendernos que los jubilados no tienen dinero cuando con el superministro Massa cobraban $80 y con suerte podían comer un churrasco a la semana. Joden con que no les alcanza cuando la realidad es que ellos robaron todos sus ahorros cuando se llevaron las AFJP y los condenaron a una miseria mensual, creando jubilados de la nada con un sistema populista que nos condujo a la quiebra previsional. Y ya que hablamos de crearon también discapacitados a mansalva, no solo abusando de manera discrecional de Andís para poder arrear personas como si fueran borregos a actos partidarios, sino que también crearon verdaderos discapacitados con la inseguridad y la violencia que vivimos en la gestión kirchnerista, que hasta hoy en día en el conurbano hay gente que no puede salir de su casa sin que los caguen a tiros, y el que tiene suerte de no perder la vida no vuelve a ser el mismo. Pero nada de todo esto lo dice ni lo va a decir Navarro, porque desde que tiene una cámara al frente se encargaron de mantenerle el ojete cerrado a base de pauta.